Bien, amigos, estamos ahora con Rosana Cueva, directora de Panorama. Rosana, gracias por estar. No, ¿qué tal, Alfonso? En Redes Encantada. y Poder. Antes de comenzar a conversar, quisiera que escucháramos juntos y junto con los televidentes el testimonio, lo que ha declarado hace unos minutos o hace unas horas exactamente, en una especie de nevada, el primer ministro Pedro Caterino sobre el caso de Nadine Heredia. Vamos a escuchar, amigos, por favor, el video. Yo creo, como hombre con formación jurídica, es lo que dicen los jueces. Por eso las acusaciones políticas, en muchos casos, yo diría en la mayor parte de los casos en el Parlamento Nacional, llegan al Ministerio Público y al Poder Judicial porque en términos generales en los últimos años hemos visto que estas se promueven con fines políticos, pero sin pruebas, sin evidencias, y por eso los fiscales y jueces no las tramitan. Y en muchos casos, gente que a pesar de ser abogado nunca ha ejercitado la profesión y ahora fungen de jurisperitos, de jurisconsultos, de constitucionalistas, de penalistas de talla mundial. Pero sin embargo, vemos que jueces y fiscales no les hacen caso. ¿Por qué razón? Porque un fiscal y un juez tienen la obligación de aplicar el derecho, no la acusación política. Y yo como político, si algo he aprendido es a no adelantarme a los hechos. Hay que esperar el pronunciamiento de fiscales y jueces. Bien, amigos, estamos ahora con Rosana Cueva. Rosana, tu comentario sobre lo dicho hoy por el ministro Un encanto, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, mi formación jurídica me impide hacer este tipo de juicios. O sea, la típica de estos casos, ¿no? Para mis amigos, todo, para los enemigos la ley, pero además de eso, que es una persona, un primer ministro que durante todos los últimos meses no se ha dedicado solamente a juzgar políticamente a todos los adversarios, ¿no es cierto? Y sin embargo, para este caso es donde sí quiere establecer reglas de juego completamente distintos, ¿no? Y es curioso porque hoy día Nadine Heredia pedía justamente comisiones investigadoras del Parlamento, políticas, sobre el tema de narcotráfico, decía, ¿no? Por el fujimorismo y por el aprismo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero es algo curioso también. Sí, pues claro. Además, déjame decirte que si uno se pone a hacer una revisión también de los hechos, a la señora Heredia no es que le haya ido mal en el Poder Judicial o en la Fiscalía. O sea, digamos, Caterina no habla como de aquellos que tienen esas mañas para librarse siempre. Mira nada más el tema del archivamiento, cuando ni siquiera estaba en el poder, y le archivaron el tema y de una manera escandalosa, como se ve ahora, el tema de lavado de activos, el tema de Madre Mía, Alexis Humala, y así todo es una relación enorme de procesos que los han ganado y han salido, pero así impecables. O sea, ojo, tan inexpertos tampoco son. Ahora, Rosana, tú tienes alguna experiencia, bueno, y un recorrido amplio en el campo del periodismo televisivo. Y diriges un programa que es muy importante, que es Panorama, que en las últimas semanas ha estado en el centro de la atención por lo ocurrido con las agendas. Y varios temas más relacionados con la primera dama. Pero antes de eso, te quisiera pedir, a ver, un poco tu concepto sobre la labor del periodismo en circunstancias como esta, ¿no? Ha ocurrido algo interesante e importante en Guatemala, reitero. Ya hace minutos prácticamente lo han vacado el presidente de Guatemala. Ya está, ahora sí, con una situación crítica por lo que ha ocurrido con temas de corrupción, faltando apenas 2 semanas para la elección presidencial allá. Bueno, ¿cuál crees tú que es el papel del periodismo? ¿Es más prudente? ¿Cuál? Mira, yo sí creo que en el caso, además, en lo que a mí me respecta, mi experiencia se basa principalmente en periodismo de investigación, ¿no? Hay momentos en los que, de acuerdo a las épocas, pueden acusarme absolutamente de todo. Sin embargo, digamos, sin tratar de ser vanidosa, desde las épocas de Fujimori, primer gobierno de Alan García, recientemente nosotros hicimos Ecoteva también, que tenía que ver con Perú Posible, ¿no? Y ahora en el tema de estas agendas de la primera dama. O sea, yo lo que creo es que la responsabilidad del periodismo no tiene que ver necesariamente con el golpe que va a significar esto para determinado actor político. O sea, claro que lo tomas en cuenta, no puedes tampoco ser ajena al contexto que se está viviendo.
pero la responsabilidad del periodista en este caso tiene que ver con la rigurosidad de su trabajo, con la seriedad y con lo que yo denomino el debido proceso dentro de lo que es justamente todo el proceso de elaboración de un reportaje. Y en el caso de Panorama, nosotros revisamos absolutamente todo. O sea, yo personalmente tengo que chequear respecto al tema de los textos, respecto a cada uno de los entrevistados que van a participar, ¿no? Esa es mi responsabilidad como directora. Los reportajes de Marco Vázquez que hemos apreciado con respecto a estos temas, tanto de las cuentas en Suiza como estos dos de las agendas, esos textos, esos documentos, esa edición terminada, ha sido revisada por ti. Revisados y durante todo el proceso. Y déjame decirte que en este caso, en verdad, el gol periodístico es de Marco Vázquez. O sea, Marco Vázquez, que durante meses ha estado detrás de esta investigación, él ha manejado, domina completamente todos los ángulos de este tema. Él se conoce de memoria, te podría decir, cada una de las páginas de lo que dicen cada una de estas agendas. Se ha dado el trabajo de buscar incluso otros escritos, ha visto 20 veces la firma, creo, si no es más, de Nadine Heredia, la búsqueda del perito. Y mira, han pasado cuánto tiempo y nadie puede cuestionar el prestigio de los peritos que han participado en este reportaje. Todo es un trabajo de Marco Vázquez que yo estaba ahí, pues digamos, mirando y haciendo un poco de guía, ¿no es cierto?, para que pueda cumplir con todos los requisitos que se establecen dentro del programa. Pero de que ha hecho un trabajo excelente, extraordinario, del cual me siento sumamente orgullosa, por supuesto, y doy la cara así, a mucha honra. Es decir, aquí lo que podríamos, digamos, señalar y preguntarte para quienes nos están viendo es, ¿existe realmente rigurosidad de parte de un equipo como el que tienes tú detrás de Panorama? Es decir, mira, o sea, ¿puede estar la ciudadanía pensando o segura de que detrás de este reportaje existe realmente un afán periodístico? Completamente, completamente. O sea, de lo que yo te puedo garantizar es que no me considero infalible. O sea, no somos infalibles, somos seres humanos, mortales, comunes y corrientes, que podríamos cometer errores. Lo que sí te puedo garantizar es que hemos tomado todos los cuidados que se requieren para presentar la historia periodística. Y eso lo vuelvo a ratificar en el sentido de que es una historia periodística la que hemos presentado, una investigación cuyo aporte es la de los indicios suficientes para que se abra una investigación. Nosotros no somos los que condenamos ni de los que sentenciamos. Pero por otro lado, sí te puedo garantizar también que el trabajo que se ha hecho, nuevamente, es riguroso. No hemos tenido que apelar, o sea, como ahora se dice, no hay intereses políticos detrás de esto, hay una organización. No, en absoluto. Nosotros no atendemos ese tipo de agenda. Nosotros lo que nos interesa es que la verdad salga a la luz, que se conozcan más. O sea, hay tanta nubosidad, tantos así, puntos por responderse respecto a toda la época de campaña, y si vamos a ser precisos, este boom económico de pronto a partir del año 2006 de la familia Humala Heredia, que de pronto te encuentras con estas agendas, sientes que contribuyen a aclarar precisamente todas esas dudas de esas épocas, pues ¿cómo no las vas a analizar? ¿Cómo no vas a confrontar? Y ojo, que no es solamente un tema de peritaje, ¿no, Alfonso? O sea, lo que Marco Vázquez ha hecho también es confrontar datos de los más insólitos y pequeños que están incluidos en esta agenda. Y ahí te iba a preguntar, porque lo que señala, digamos, la versión del gobierno, básicamente la versión de la señora Heredia, porque el gobierno, al parecer, no ha tomado la defensa de la señora Heredia, menos mal. Es decir, ningún ministro, ni siquiera cateriano, ha hecho causa suya, causa propia, la causa de Heredia. Sí, es cierto, como debería ser, además, porque es un asunto que le corresponde y le compete a ella de manera, digamos, específica, ¿no es cierto? Pero esa posición de la señora Heredia y el grupo de gente, digamos, que la secunda en el periodismo, es de que ustedes están teniendo detrás intereses de otro tipo, que pueden ser de los dueños del canal, de quienes fueron dueños del canal, y entonces es el fujimontesinismo o el aprismo, y entonces sería bueno que tú aclares esa situación. Claro. Mira, a ver, en mi caso, como te digo, de fujimontesianista no me pueden acusar. O sea, digamos, las denuncias, no digo las más importantes, pero algunas de las que fueron fuertes durante la época del gobierno de Fujimori, tuve también algún tipo de participación fuerte, ¿no? Tanto en la época de Contrapunto como en la época de César Hildebrand. Ahora, en el caso, entonces, de los dueños del canal, no hay que olvidar que Canal 5 fue de los poquísimos, si no fue el único canal, que demostró un pluralismo
así, ejemplar durante la campaña electoral, donde es que el candidato Humala iba y podía debatir y podía hablar de sus propuestas. En Canal 5, ¿tú crees que no hubo presiones en esa época? Y no estoy hablando de presiones en general del gobierno, de nada. La cantidad de gente que estaba llamando al canal para decirle, están abriendo la puerta a un chavista. Y en ese momento yo me siento también orgullosísima de cómo el canal demostró que estaba apostando por el interés periodístico. A mí me tocó ya dirigir Panorama en el último año del gobierno de Alan García. Bueno, pues ahí trabajamos el tema de los intereses medios extraños de Jorge del Castillo, las licitaciones de Sedapal, que se ganaban de una manera bastante extraña. Lo de Jorge fue un golpe fuerte, porque era eso de que cómo así terminó en el departamento de Vera Gutiérrez, por ejemplo, ¿no es cierto? Y seguimos pues en el gobierno de Toledo con lo de Coteva, así que agenda política no hay. Y el canal, o sea, si uno sigue la línea también del programa, en verdad, o sea, en algún momento hicimos la promo, no nos casamos con nadie. Entonces, bueno, ahora ha tocado el gobierno de Humala, pues entonces yo soy de la posición en que uno lo que hace es de alguna manera fiscalizar al poder, no es que de alguna manera fiscalizas al poder, o sea, ensañarte con el que ya lo dejó es fácil, es bien sencillo. O sea, digamos, no significa que no tengas que mirar, por supuesto que hay que mirar. Y en el caso de narcoindultos, ¿cómo no nos hubiera gustado hacerlo? Pero ahí la mega comisión, y en este caso el señor Tejada, hay que decirlo, se quiso manejar con un solo medio, quiso manejarlo eso solamente con un medio de comunicación, en televisión, no daba opción a que siquiera le tocaras la puerta y le pidieras algo. No, lo siento, manejo la exclusividad. Bueno, pues ¿qué hacemos ante eso? Dime tú. ¿No? Y en este momento podríamos decir que ustedes tocarían temas relacionados al fujimorismo y al aprismo en los próximos meses, si se diera el caso. Claro, es decir, hay investigaciones que hacer ahí. No, mira, porque el tema de los minutos no ha terminado. No, esto tiene para rato. Ha comenzado. Así es. Y además, congresistas fujimoristas han desfilado varios en investigaciones distintas, algunos que incluso han terminado expectorado, en el caso de Llovera, el caso del congresista ese que tenía la mamá o él tenía cercanía con este hotel que también hacían ahí no es la palabra prostitución infantil porque no es el término, pero digamos, sí, que explotaban a jóvenes, ¿no? Entonces sí, claro, que hemos hecho varias veces. Si me hubiera caído en narcoindultos, hubiera sido la mujer más feliz del mundo, periodísticamente hablando. Ya, entonces estamos diciendo que Panorama seguirá en una línea informativa, así es. Porque ese es el tema, desvirtuar el trabajo periodístico de ustedes. Eso. Ese es el tema, ¿cómo lo desvirtuamos? Entonces te decimos de tal o cual cosa, te ponemos una chapa y ya. Entonces la investigación no sirve. No, es el monstruo aprista detrás de esto. El monstruo aprista que manejó a Gutiérrez y el monstruo aprista que habría sido la cabeza de toda esta organización, en la que además, en el colmo de los colmos, me parece que quieran distraer la atención en el caso de esta señora, Michelín Vargas. Así es, una señora modesta, a raíz de todo este trabajo he investigado un poco de ella, entiendo que existen muy buenas referencias, tanto que la señora estuvo una época, luego volvió a trabajar nuevamente en esa casa y que ahora pues quiere ser un poco el tema de con quién me la desquito, ¿no? ¿Qué cabeza me traen en este momento? Dice nadie, quiero una cabeza. Y claro, está mirando la cabeza de esta señora. Y yo creo que eso sí sería un acto bien prepotente, bien prepotente, porque tiempo han tenido de sobra para ponerse a averiguar si algo se les hubiera perdido. Han dicho no sé cuántas veces que no se les perdió absolutamente nada y ahora resulta que es el robo del siglo. En verdad, bien abusivo. Ahora, hay varias cosas que sorprenden aquí, ¿no? Por ejemplo, una es si ellos supieron que esto ocurrió hace 9 meses. Así es. Porque lo supieron. Lo supieron hace bastante tiempo. ¿Te consta que lo sabían? Lo sabían por lo menos hace 2 meses de todas maneras. Y yo puedo contar una anécdota. ¿Tú recibiste hace cuánto tiempo estas agendas? Marco Vázquez tuvo contacto con el señor Gutiérrez hace cuando, cerca a fines de diciembre, ya para regresar de las vacaciones, ¿no es cierto? Y es más, o sea, ni siquiera se podría decir que fue un acercamiento forzoso, insistente. Le digo, oye, creo que tengo algo que puede servir, ¿por qué no te das un salto? Dale una mirada, tengo unas cosas, o sea, y hasta Marco estaba postergando. Entonces, no es que vengan, que tengo la bomba en absoluto. Ya cuando empiezan a revisar, ojo, que estoy hablando de algunos documentos, ¿no? Porque ya los originales se lo entregan recién a fines de mayo, ya en Italia, porque aparte decía, oye, tengo unas fotocopias, pero que me las llevé, ¿no? Pero les servirían, esto da para un reportaje, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿No? Pero
cuando Marco regresa ya de Italia y nosotros sacamos al aire, y ya tenía así varios originales, además de las agendas que se quedaron allá, porque estaban en manos de los peritos, estos italianos. Regresa con documentos originales que eran en la cuenta de bancos de París, recibos telefónicos, vouchers originales. Cuando sacamos el tema de Ibosca, acude al set de televisión Roy Gates. Y Roy Gates, cuando termina la entrevista, ve que yo tengo el file con todos estos. Entonces se para, todo esto detrás de cámaras, y dice, esos son los documentos que se robó la empleada. O sea, estamos hablando de hace 2 meses o más. Entonces, hace 2 meses él ya sabía que existían esos documentos. Y ya estaba sospechando. Y me dijo, son los que se robó la empleada. Esa es la palabra que él utilizó. Entonces, ¿a qué tanta sorpresa, no? Y entonces, ¿por qué es que ella le llama trucha? ¿Y cómo has sentido tú que le llaman trucha a la investigación y a las agendas? Bueno, es un mecanismo de defensa. O sea, entiendo que ella no puede aceptar eso, porque aceptar eso sería aceptar que ha tenido acceso a fondos millonarios. Ha tenido acceso, no solamente eso, que ha diseñado además una relación que en los hechos podría ser una relación de testaferros, ¿no? Entonces, tanto lo tiene fulano, tanto va para Mengano, 8.000 euros o $8.000 para Ibosca, Chío tanto. O sea, hay una relación que si uno empieza a seguir la pista, pues puede llegar a cosas mucho más graves. Entonces, aceptar eso es casi aceptar la culpa y todo. O sea, lo que le espera a Nadine Heredia en caso de corroborarse en un juzgado todo lo que dice esa agenda, creo que es casi para la cárcel, ¿no? Entonces imagínate, tú dirías sí son mías, si es casi confesión de parte todo lo que está ahí escrito. O sea, lo que hay ahí es grave, claro que sí. Enfrentarse al poder es un tema delicado, peligroso. ¿Tienes temor? No, en mi caso no. O sea, a mí siempre me preocupa más quienes puedan estar detrás a veces de estas historias, ¿no es cierto? Al final de cuentas somos personajes públicos, entonces imagino que se la pensarán por lo menos unas 3-4 veces, cosa que no puede ocurrir de repente con otras personas que son las que a veces se juegan realmente el pellejo para aportar algún tipo de información, ¿no? Entonces en este caso, como te decía, yo no sé si será la señora Michelin, si será la señora Juana, ve tú a saber quién será, pero el querer estar haciendo esta cacería de brujas, eso sí es mucho más complicado, ¿no? O sea, esa gente me preocupa mucho más, sea quien haya sido, ¿no? Pero tú yo sí creo que somos públicos y, bueno, ¿qué nos puede pasar al final de cuentas? Pero y si no, que rebusquen en la vida de uno, ¿no? O sea, no tengo ningún problema. ¿Y tú has sentido que estás perseguida o te han amenazado telefónicamente o te han mandado mails subidos de tono o con algún tipo de coerción? No. O sea, no, en absoluto. En este caso no estoy sintiendo absolutamente nada de eso. Lo que sí tenemos claro es que hemos sido chuponeados, que ha habido seguimiento, o sea, durante todo el proceso de investigación, por supuesto que de pronto adviertes carros un poco raros, buscas inmediatamente en su NARV y aparece, pues, no... O sea, de personas que es difícil justificar que puedan tener vehículos de ese tipo y solamente para que estén parados en una esquina, ¿no? Pero más allá de eso, entonces, ¿tú crees que alguien del gobierno estuvo siguiendo al equipo de Panorama mientras se hacía el programa? Sí, por lo menos durante los meses, los últimos meses, sobre todo las últimas semanas, cuando ya casi era Vox Populi, ¿no? Entonces, a veces cuando dicen los apristas lo mencionaban, en verdad lo mencionaban ya varias personas, porque como lo he dicho, además yo el domingo, yo personalmente he ido a hablar con algunos periodistas y les ojo, estamos trabajando ese tema y quiero que me hagan todas las preguntas que me harían clases si fueran anteriores porque es importante que se conozcan algunos detalles también de la investigación, ¿no? Porque si no, tú ves una cosa al aire y simplemente dices, ay, no, pero ¿cómo va a ser? Entonces, las dudas que se puedan tener, empezar a absolverlas, ¿no? ¿Estuviste con la gente de Correo? Efectivamente, yo estuve con Iván Slokovic. Muy bien, ¿y qué pasó en esa reunión? En esa reunión, bueno, ellos sí mostraron interés y sí les pareció una buena investigación. Es más, o sea, sí estaban así interesados y diciendo, oye, sí, también puedes compartir, pero me parecía completamente válido que ellos sí necesitaran de un tiempo para poder corroborar algunas cosas. Entonces, bacán. Entonces le decía, oiga, yo lo que quiero en verdad en ese momento es un poco que estén al tanto de todo lo que estamos haciendo y obviamente si ellos querían realizar una investigación iban a necesitar tiempo, el tiempo que nos tomó, como te digo, el tiempo que le tomó a Marco, más allá de los peritajes, fue corroborar muchísimos de los datos que estaban ahí incluidos, cita con el dentista, cita con el... No,
existía el dentista, existía el lugar, era el mismo número telefónico, visita del sobrino tal, buscar en migraciones, eso toma un montón de tiempo. Ustedes han hecho durante meses una serie de cruces de información, enormes, la agenda versus la realidad, para ver si había verosimilitud en ese material. Y que no fuera solamente el tema de las cifras, porque obviamente lo primero que a mí se me puede ocurrir también cuando alguien me trae un material así tan bonito, porque eso es demasiado lindo para ser cierto, ¿no? Es, ¿qué tal si lo hizo pues una mente maquiavélica? Ok, ya, asumamos que García quería estar detrás de todo esto y efectivamente hay parte de información pública, pero hay también mucho de información que solo lo podía manejar gente que estuviera muy, pero muy cercana a la primera dama, ¿no? Y hay cosas que han ido siendo pues corroboradas, como te digo, desde citas médicas, cumpleaños de la hija, la lista de invitados de los niños que acudieron a la fiesta. ¿Quién podría sacar eso? O está la información que ha corroborado ahora Quintana, ¿no es cierto? Efectivamente, dice, sí, yo tenía que buscar, qué sé yo, el cemento, los palos, todo, para los damnificados. Y ha corroborado exactamente todo y hasta la existencia de esa libretita roja. Entonces, pues digamos, ¿cómo? O sea, creo que cuando uno lo lee, puede advertir la verosimilitud de todos esos hechos. Ahora, hay una serie de nombres que están como cifrados ahí, ¿no? Estos barbudos. Ricamiel, Marcelo. ¿No? Y sobre todo estos nombres que tienen en el lado derecho las columnas con la mayor cantidad de dinero. Sí. ¿Ustedes han llegado a determinar quiénes son? No, en verdad no, y además podemos tener sospechas, ¿no es cierto? Pero sí creemos que eso va a tener que investigarse y manejarse justamente con la seriedad que nosotros exigimos, ¿no? O sea, imagínate, yo te puedo decir, sospecho que fulano puede ser el hombre detrás de Marcelo o Ricamiel. No sé, ahí entraría ya Rosana, la persona que la nombro ya estaría en problemas. Hay una gran duda también en una buena parte de la opinión pública, mirando esto también con escepticismo y con sospecha, ¿no? Dicen, oye, pero de repente realmente Panorama tiene pues un interés subalterno. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Ustedes van a seguir el domingo que viene con el tema de las agendas? Sí, claro, o sea, vamos a seguir porque estas agendas aportan varias líneas de investigación. Entonces, algunas de ellas ya las hemos estado tratando, ¿no es cierto? En este caso, todo lo que ha significado de alguna manera la conexión que nosotros llamamos la conexión venezolana y en la que juega también un papel, en este caso Chío, ¿no? Rocío Calderón, la íntima amiga, o también que aparece en el tema de Brasil. Y así como hay el tema de la conexión Venezuela, la conexión Brasil, respecto a lo que arrojan las propias agendas, hay todavía algunos cabos sueltos en otros temas, que son los que vamos a seguir explorando nosotros. Ahora, por eso, ya en esa línea, algunas personas nos dirán en las redes sociales que hay un excesivo vehemencia de ustedes, hay una obsesión, una fijación con el tema de Nadine y deberían tocarse otros temas nacionales, o de repente al aprismo, al fujimorismo, a PPK, a Acuña, a no sé, a quién más, ¿no es cierto? Entonces, que lo hemos hecho, Lo hemos hecho, o sea, de Acuña hemos hecho como un par de reportajes y el último incluso fue cuando el esposo hablaba, ¿no? En medio de todo este proceso que tienen ellos, esta batalla judicial terrible. Y todo lo que ha sido, por ejemplo, Lavallato, el domingo anterior o 2 domingos antes de salir con el tema de la agenda le hemos dado como 17 minutos. O sea, digamos, sí los tocamos, claro que los tocamos. El asunto está que estos pues tienen una carga explosiva mucho más fuerte, ¿no? Entonces ya claro, ¡fum!, con todo lo que destapa, te llama más la atención, pero si tú te pones a revisar los reportajes que se han hecho, por supuesto que se han tocado y Lavallato de alma. ¿Y tú no crees que puede sentirse presionado o acorralado el poder de manera tal que esto pueda generar una reacción no deseada por nadie, ni siquiera por los que están, digamos, de mayor manera acusados o sindicados? Aquí quien está de alguna manera en una situación complicada es la primera dama, digamos, y además no te olvides que ellos se están manejando con una relación incluso de bienes separados y hay pues no toda una especie de arreglo diferente, ¿no? No es el ¿Puedes presidente aclarar el de la tema República. de los bienes separados? Sí, ellos incluso desde no estoy segura si es desde el matrimonio, pero en todo caso, cuando se compra la casa, nuevamente cuando empieza la bonanza económica, porque no hay que olvidar que cuando Ollantumala se lanza por primera vez en la campaña presidencial, ellos vivían en la parte posterior de la casa de la señora Flor. Entonces, claro, uno se confunde porque siempre va a la misma calle, Fernando Castrat, pero es ahí donde empieza. Pero luego, en los años siguientes, 2007, es que empieza
esta bonanza, y entonces, ¿qué hacen? Compran la casa del costado. Y a partir de ahí, por ejemplo, lo que hemos podido de alguna manera rastrear, ya todo, absolutamente todo, está a nombre de Nadine Heredia, porque es el tema de bienes separados. Entonces, el tema de las cuentas, de las compras, todos los presupuestos, todo gira en torno solamente al caso de Nadine. Y cuando se hacen las investigaciones, quienes aparecen son Ilan, Rocío, en general, Doña Flor, que dice que podría ser su madre, vete a saber, puede ser la madre o la amiga, pero son personajes que giran más. El único caso de un Humala en medio de esto es el caso de Iboska, ¿no? Que es la cuñada que está en Suiza. Pero por lo demás, es básicamente el entorno de ella. O sea, Ollanta Humala es el esposo, pero él no está al margen, económicamente en está al margen. No aparece en ninguna parte. Así es. Es ella. Es ella, y además es él el que recibe solamente, digamos, para sus gastos 800 soles semanales, ¿no? Pero después todo lo demás, todas las cifras millonarias están más vinculadas al entorno mismo de Nadine. Y la misma casa, que se ha cuestionado tanto de las remodelaciones, de los gastos medio raros, está solamente a nombre de ella. ¿Y eso es normal? Pues, bueno, ya son decisiones de pareja que ya, pues, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Ahí sí. Porque de todas Aquí maneras, obedece, alguien diría, pero ya ustedes son excesivamente, pues, como obsesivos, ¿no? Sí. Es la labor del periodismo preguntarse. Es la labor del periodismo, o sea, nosotros tenemos que investigar, y además aquí lo que está en juego, y conversabas también con Carmen de eso, es el tema del financiamiento de los partidos políticos. O sea, yo creo que en este caso el aporte es tratar de descifrar un poco qué pasó acá. Estamos frente a aventureros que encontraron de repente en la política la forma de enriquecerse. Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿ya qué posibilidades tengo? La política, pues, o sea, vienen los fondos, ingresan, nadie los controla, y a partir de ahí empiezas a hacer un despegue distinto. Entonces yo sí creo que en las personas, o sea, a buena hora, si todos los peruanos pudiéramos tener oportunidades limpias, ¿no?, de poder tener una mejor situación económica, pero hazlo limpiamente, ¿no? Y no utilices el escudo de ayuda a los pobres. O sea, Quintana habla hasta incluso del tema de la ayuda a los damnificados de Pisco, que podría haber sido malversada, ¿no es cierto? O sea, si cabe el término malversado de este tipo de fondos, pero desde ahí, entonces, desde ahí creo que hay que desenmascarar ese tipo de cosas. No es lo que nos toca, pues. ¿Tú crees que Nadine Heredia, para ir terminando, políticamente está afectada, pero está liquidada? No, todavía está en el poder, ¿no? Todavía está en el poder, y falta ver, mira, esto que ha ganado ahorita nada más en el Poder Judicial, que todo el mundo dice que no debió prosperar, que no era la figura, en fin, pero ha ganado este habeas corpus. Entonces, mira, o sea, poder tiene. Entonces vamos a ver todavía en qué termina esta película. Claro que no, además no es un tema que yo te diría, no es momento para cantar victoria, porque yo no creo que sea victoria el desenmascarar un tema como esto. Creo que sigue siendo para el penoso para el país el tener que seguir encontrándose casos como estos. Lamentablemente la política peruana tiene varios ejemplos, ¿no? Así es. O sea, claro, que son malos ejemplos. Claro, y nos siguen golpeando, ¿no? Sí. Rosana, gracias por tu presencia en Redes Sin Poder, muy amable. Gracias a ti.